Hoy tenemos nuestro cuarto tema relacionado con la Reforma. Y estos 5 domingos del mes de octubre los vamos a dedicar para estudiar las 5 solas, lo que se conoce como las 5 solas de la Reforma. ¿Qué son las 5 solas? No son personas, por aquello. Las 5 solas es como un pequeño resumen que hicieron los teólogos después de que la Reforma empezó a caminar, para de una u otra manera mostrar lo que había sucedido durante este tiempo. Las 5 solas representan 5 principios fundamentales que la iglesia retomó para que la iglesia fuese reformada. Y estas 5 solas son sola Escritura, solo por Cristo, sola gracia, solo por fe y solo a Dios la gloria. Y en ese orden las vamos a ir desglosando estas 5 semanas que continúan. Así que hoy vamos a comenzar por la primera, sola Escritura. Los reformadores decían que la Biblia es la máxima autoridad en cuanto a fe y en cuanto a conducta. En otras palabras, nada está por encima de la Biblia. Nada está por encima de la Biblia en cuanto a lo que tiene que formar nuestro pensamiento o en cuanto a lo que tiene que formar nuestra forma de vivir. No las tradiciones, no las palabras de un papa, no las palabras de un líder religioso, no nuestros propios pensamientos. Nos debemos adaptar, nos debemos acoplar, amoldar a la palabra de Dios. Amén. Y es que, hermanos, nosotros vivimos hoy en tiempos de mucha luz, llamémoslo así. Tenemos, aparte de la luz eléctrica, que gracias a Dios, por lo menos las grandes ciudades y muchas ciudades pequeñas ya están completamente iluminadas. Pero tenemos algo más aparte de la luz eléctrica. Tenemos la luz de la información. Hoy en día, hermanos, nosotros tenemos una cantidad de información grandísima, incomparable con la información que ha tenido cualquier otra generación en la historia de la humanidad. Pero a pesar de poder ver la luz natural y a pesar de poder entender muchísima información, la conciencia del hombre se encuentra en una completa oscuridad. La era de la razón, la era del modernismo que acabamos de pasar desde el siglo XV hasta el siglo XIX, esta era se proponía y decía que el hombre podía alcanzar la plenitud a través del conocimiento. Por eso es que en los últimos 500 años, especialmente en los últimos 200 años, la humanidad ha tenido tal cantidad de investigación como en ningún otro momento de la humanidad. Pero a pesar de ser la generación con más conocimiento colectivo y tener la mayor facilidad para acceder a conocimiento, por ejemplo, ¿cuál es una herramienta que hoy tenemos para acceder al conocimiento? Internet. En Internet usted puede encontrar literalmente cualquier tipo de pensamiento en cualquier lugar del mundo. ¿Y qué tan lejos está de nosotros? Antes tenías que comprar enciclopedias. ¿Se acuerda cuando teníamos las enciclopedias? Que eran un montón de volúmenes y tú tenías que buscar y buscar. ¿Ahora qué haces? Google. Lo googleas, o sea, lo pones en Google y buscas. A pesar de que nosotros tenemos una mayor facilidad para acceder a la información y tenemos mucha más información que cualquier otra generación, tenemos mucha luz en nuestro cerebro, pero cada vez esta sociedad tiene un corazón más oscuro. En lugar de avanzar hacia una luz, en lugar de la sociedad de utilizar el conocimiento para mejorar el conocimiento que está teniendo esta sociedad, cada vez lo lleva hacia una mayor depravación. Cada vez vemos como la maldad en este mundo, en lugar de bajar la maldad, crece. En lugar de reducirse los crímenes, van en aumento. En lugar de reducirse la corrupción, va en aumento.
tenemos las tinieblas delante de nosotros. Y la iglesia misma también se ha visto sumergida en estas tinieblas. Cada vez es más difícil encontrar creyentes que sean comprometidos con Dios. Cada vez es más difícil encontrar creyentes que sean maduros, que amen a Dios y que sirvan a su prójimo. Cada vez es más difícil. Estamos llenos de cristianos egoístas que solamente viven para sí mismos. La oscuridad no solamente está en el mundo, está en medio de nosotros, en la iglesia de Cristo a nivel global. Y la pregunta es, ¿y por qué? ¿Por qué hay tanta tiniebla? Pues por la misma razón que porque un cuarto está en oscuridad. ¿Por qué un cuarto está en oscuridad? Porque le falta la luz. Nos falta la luz. Y es una luz que el hombre no puede conseguir por su propio medio. No es una luz que podamos conseguir en base a nuestro esfuerzo, en base a nuestras capacidades. No es como el desarrollo científico que el hombre observando puede llegar a conclusiones. Estamos hablando de una luz que va mucho más allá de la capacidad humana. Una luz que solamente puede venir de Dios. Y esta no es la primera vez en la historia que sucede esto. ¿Usted sabe lo que es la Edad Media? La Edad Media es el tiempo que fue desde el año 400 después de Cristo hasta el 1400 después de Cristo. Y durante esos 1000 años se le llama el tiempo del oscurantismo. ¿Por qué? Básicamente por una sencilla razón. Porque la iglesia dejó la palabra de Dios para volverse a las tradiciones y a los pensamientos de los hombres. Cuando el hombre le dice a Dios, no quiero tu palabra, no quiero escuchar, yo voy a hacer el cristianismo a mi manera, en lugar de encontrar luz, encuentra cada vez más tinieblas. Pero no fue entonces hasta que después de esos 1000 años, alrededor del siglo V, cuando el tiempo de la reforma, cuando los reformadores dijeron, sola escritura, cuando los reformadores dijeron, no necesitamos nada más que la palabra de Dios. Ella es la máxima autoridad en cuanto a nuestra fe y en cuanto a nuestra conducta, que las tinieblas pasaron y el día resplandeció. Después de las tinieblas, luz era el dicho de los reformadores. Después de que estamos sumergidos en las tinieblas de la ignorancia de la palabra, llegó la luz del evangelio. Aquella oscuridad pasó y llegó a dar lugar a una luz tan brillante, hermano, que llegó a cambiar ciudades enteras. Hoy en día tenemos una sociedad corrupta porque la luz que debería estar en la iglesia no está alumbrando. Nosotros somos portadores de esa luz y tenemos que comprometernos con Dios, con su palabra, para hacer luz, para que la nación se transforme. Hoy vamos a ver que la escritura es luz y vamos a ver 3 razones por las cuales la escritura es la luz de los hombres. En primer lugar, porque solo por las escrituras conocemos de Dios. Hoy, hermanos, a diferencia de otras veces, es un mensaje, es una prédica doctrinal. Y esto significa que vamos a abarcar muchísimos temas. No me voy a ceñir a un solo texto bíblico. Vamos a estar tocando, creo que alrededor como de 15 versículos, y se los voy a poner en la pantalla para que usted no tenga que estar buscando y paseándose por toda la Biblia. Puede anotar la cita para luego repasarlo en su casa. En primer lugar, ¿por qué necesitamos las escrituras? Porque solo por las escrituras conocemos a Dios. Hermano, a Dios nadie lo ha visto jamás. El hombre no tiene forma de acceder a Dios. La única forma como tú puedes llegar a conocer a Dios, a escuchar la palabra de Dios, es a través de las escrituras. Alguien decía, ¿quieres que Dios te hable mucho, mucho, mucho? Pues lee la Biblia mucho, mucho, mucho. Así de sencillo.
La Biblia es la única revelación inspirada de Dios. Según de Timoteo 3:16. ¿Qué dice? Toda la escritura es inspirada por Dios. La palabra inspirada tiene que ver con un aliento que sale, con algo que sale de un ser hacia otro. Estamos hablando que la Biblia es el aliento de Dios, lo que ha salido de Dios para que los hombres escriban. Esa es la inspiración. El hombre no fue que un día Pablo se puso a reflexionar y dijo, voy a escribir la carta a los Efesios. No fue que algún día Lucas dijo, ¿sabes qué? Yo voy a ponerme a investigar y yo de mi propia cuenta voy a escribir el Evangelio de Lucas. No, hermano, la información en sí mismo no nace en el hombre. La información de Dios nace en Dios. Si Dios no se revela, los hombres no pueden llegar a conocerle. La Biblia es inspirada por Dios. Incluso este versículo nos dice que es toda la escritura. Hay personas que dicen, pastor, yo nada más creo lo que Jesús dijo. En otras palabras, las letras que están en rojo en la Biblia, ¿no? Para mí lo verdaderamente inspirado, lo que es verdad, es lo que Jesús dijo. Yo no escucho nada más de la Biblia. No, hermano, este versículo nos dice que ¿cuánta parte de la Biblia es inspirada? Toda. Y cuando Pablo dijo toda, se estaba refiriendo no solamente al Antiguo Testamento, no solamente al Nuevo Testamento, a la Biblia entera, desde el inicio hasta el final, desde Génesis 1:1 hasta el último de los versículos de Apocalipsis. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13, mire lo que dice Pablo: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios, ¿qué recibieron? La palabra de Dios, ¿que oísteis de quién? ¿Cómo llegó la palabra de Dios a los tesalonicenses? A través de nosotros, sería Pablo y sus colaboradores, ¿no es cierto? La palabra de Dios llegó a través de nosotros, dice, la cual no recibisteis como palabra de hombre, a pesar de que de quién venía. Venía de los hombres. No la recibieron como palabra de hombre, sino, según es en verdad, palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿De dónde proviene la Biblia? ¿Del hombre o de Dios? Esa es una pregunta capciosa. En realidad proviene de los dos lugares. La Biblia es la palabra de Dios escrita por los hombres y en palabras de hombres. No fue que Dios escribió directamente la Biblia, sino que Dios inspiró a hombres para que ellos, sin lugar a duda y sin anular sus personalidades, escribieran lo que Dios había establecido que tenía que estar en este libro. La Biblia tiene una doble autoría. Es palabra de hombres, claro, actuó Pablo, actuó Pedro, estuvo Juan en el Antiguo Testamento, Moisés, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todos aquellos hombres hablaron inspirados ¿por quién? Por Dios. Es palabra de hombres y palabra de Dios. Es algo así como Jesucristo. ¿Jesucristo es hombre o es Dios? Es una pregunta también capciosa. Es hombre y es Dios. No le podemos anular ninguna de sus naturalezas. La Biblia es palabra de hombre o palabra de Dios. Los dos. No solamente es palabra de hombre, es palabra de Dios. No solamente es palabra de Dios, también es palabra de hombre. La Biblia nos ha llegado a nosotros cuando el Espíritu Santo inspiró a hombres. Segunda de Pedro 1:21. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21, dice así: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana.
O sea, Lucas no dijo, yo voy a escribir el Evangelio de Lucas. No. Dice, sino que los santos hombres de Dios hablaron ¿cómo? Siendo inspirados por. ¿Cómo Dios trajo la inspiración del corazón de Dios a la mente de los hombres? Por el Espíritu Santo. Este es un proceso, hermanos, que ya fue concluido. Ningún otro hombre, después de Juan escribiendo el Apocalipsis, recibe la inspiración de Dios como aquellos hombres lo recibieron durante el periodo que se escribió las Escrituras. No hay, hermanos, nosotros lo que recibimos hoy no es inspiración, es iluminación. Es que Dios nos abre el entendimiento para que comprendamos las Escrituras. Pero no hay en estos días un nuevo escrito, una nueva revelación de Dios, como algunos falsos apóstoles de este tiempo tratan de hacerse pasar, diciendo que ellos están trayendo cosas nuevas. Hermano, ese es un evangelio anatema, que contradice la palabra de Dios. Los hombres escribieron inspirados por el Espíritu de Dios. Y una vez terminado el Apocalipsis, Juan escribe y dice que no se puede añadir a este libro absolutamente nada más, porque el proceso de inspiración terminó. Las Escrituras no solamente son inspiradas por Dios, son validadas por Jesús. Mateo 4:4. Cuando Jesús estaba siendo tentado por Satanás, ¿qué le respondió Jesús a Satanás? Primero le dijo, escrito está. En otras palabras, ¿cuál fue la arma que usó el Hijo de Dios para enfrentarse al pecado? La palabra. ¿Qué necesitamos nosotros para evitar el pecado? Un cristiano cae en cae en pecado cuando su relación con la palabra está débil. Cuando ha dejado de aprender de ella, sí, posiblemente la está estudiando, pero ya la está estudiando de una forma mecánica, ya la está estudiando porque sí, o ya ni siquiera lo está estudiando. Cuando Jesús se enfrentó con Satanás, le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué necesitas tú para vivir en este mundo? No solamente pan. Ese es el punto acá. Yo no solamente necesito pan, necesito la palabra de Dios. Jesús dijo que la palabra es vital, no es un accesorio. No es algo que si te alcanza el tiempo, si después de que terminas todos tus trabajos y después de que terminas todos tus quehaceres y si te sobra por ahí algún minuto del día, pues entonces toma la Biblia y léela. No, es que la palabra es la vida. La palabra, hermanos, en la palabra está para nosotros la necesidad de poder conocerla para poder estar en la vida. ¿Qué pasaría si usted no come? Hermanos, algunos de nosotros no comemos durante mediodía y ya nos duele la cabeza, ¿no? Pero hacemos unos ayunos bíblicos que nos tiramos toda la semana sin querer abrir la Biblia. No, hermano, Jesús dijo que la Biblia es vital. Y la Biblia no solamente es inspirada por Dios, no solamente es validada por Jesús, la Biblia es también la verdad de Dios. Salmo 119, versículo 160. La suma de tu palabra es verdad. Cuando dice la suma de tu palabra significa toda tu palabra, no algunas partes, no lo que a mí me parece, no lo que según si hay personas, si la tradición marca otra cosa, pues entonces le hacemos primero caso a la tradición antes que a Dios. No. ¿Dónde se encuentra la verdad? ¿Dónde, hermano? Quiero escucharle. Hoy vivimos en tiempos donde la gente no cree en la verdad. ¿Se ha dado cuenta?
El posmodernismo dice, no hay verdad. Toda verdad es válida. Esa es tu verdad y esta es mi verdad, te dicen. No funciona de esa manera. El hombre ha renunciado a la verdad y, hermano, estamos más perdidos. La humanidad se está perdiendo porque si tú quitas lo absoluto, ¿para dónde agarras? ¿Matar es malo o es bueno? Bueno, hablemos del asesinato por ira. ¿Asesinar a alguien en un arranque de ira es malo o es bueno? ¿Cómo sabes que es malo? Porque de repente es mi verdad que es bueno. Si a ti, a tu verdad te parece malo, de repente a mi verdad es bueno. ¿Me dejo entender? ¿Por qué cree que hoy se valida el matrimonio homosexual? Porque para tu verdad es malo, pero para la verdad de ellos es bueno. Tú quitas lo absoluto, la verdad de Dios como la verdad absoluta, y todo se desordena entre los hombres. Porque a lo que les parece bueno a uno le va a parecer malo a otros, y lo que le parece malo a otros les va a parecer malo al otro. Bueno al otro. ¿Me dejo entender, hermano? El salmista decía, toda la suma de toda tu palabra es verdad. ¿Dónde encuentro la verdad para este mundo confundido? En la palabra de Dios. Juan 17:17, el Señor dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Dónde está la verdad? En la palabra de Dios. Entonces, hermanos, observamos que la palabra de Dios es única, no es como cualquier otro libro sagrado. Los musulmanes tienen su Corán y otras religiones tienen sus libros sagrados. Todos ellos son escritos de hombres, mas no son escritos de Dios. La Biblia es un libro especial porque ha sido inspirada por Dios. ¿Y cómo hago yo para saber si ha sido inspirada por Dios? Dios ha dejado las pruebas de su participación en la historia. Cada vez que vemos una profecía bíblica que se ha cumplido, nosotros podemos estar seguros que Dios está de por medio. Las profecías que Dios habló en la Biblia se han ido cumpliendo a lo largo de todos los siglos, y esa es la garantía para nosotros de que la palabra de Dios es segura. Por ejemplo, ¿usted sabía que el mundo se iba a terminar el sábado anterior? ¿Por qué no se terminó? El hecho que no se haya terminado el mundo el sábado anterior, ¿qué quiere decir o qué habla sobre la persona que dijo que se iba a terminar el mundo? Que es un mentiroso. Porque lo que dijo que iba a suceder, no sucedió. Pero todo lo que Dios dijo que iba a suceder, ha sucedido. Y esa es la garantía de que Dios está detrás de este libro. Dios ha participado en la historia de los hombres, haciendo, hermanos, las posibilidades de que se cumplieran todas las profecías de que estaban escritas en el Antiguo Testamento sobre Jesucristo, era una cantidad de posibilidades infinita, ilimitada. Eran, creo, si mal no me equivoco, como 86 millones de millones de millones de millones de millones de millones. Imagínense un 86 como con 70 ceros después. Y a pesar de que era completamente improbable que naciera alguien que cumpliera todas las profecías de Jesús, que estaban escritas sobre Jesús, Jesús las cumplió. Eso evidencia que Jesús es verdadero. La Biblia también nos revela la ley de Dios. Éxodo capítulo 23, versículo 3 y 4. Dice, y Moisés vino y contó al pueblo, ¿qué contó? ¿Está conmigo? Todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová. Ve, hermano, hay un constante énfasis en la palabra de Jehová ligado a la ley. ¿La ley era de Moisés o era la ley de Dios? Nuevamente, uno dice, es cierto decir la ley de Moisés, porque Moisés fue el instrumento para que llegara la ley.
pero la autoría no fue de Moisés. ¿La ley de dónde vino? De Dios. La Biblia también revela las profecías de Dios. Segunda de Pedro 1, 19 al 21. Dice, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien al estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Esto significa ningún hombre que ha escrito la Biblia lo ha escrito por su propia cuenta. Como hemos dicho, no fue Lucas que un día dijo, voy a investigar bastante y voy a ordenar las cosas de Dios. No, sino dice el versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Las profecías. ¿Qué es una profecía? Nosotros pensamos en la profecía en cosas futuras. No, profecía es el mensaje de Dios. Así de sencillo. El mensaje de Dios la tenemos de una manera segura. Hermano, no son las tradiciones, no son los pensamientos del hombre. ¿Dónde está la palabra más segura? En la Biblia. Y ese es el punto de la Reforma, porque ellos estaban llenos de pensamientos de tradiciones. Claro, eran cosas que venían haciéndose durante cientos, si no 1000 años, pero eran incorrectas. Cuando una tradición va en contra de la palabra de Dios, ¿qué debe ser? Desechada. Porque la palabra más segura está ¿dónde? En la Biblia. Y la palabra de Dios es el medio por el cual Dios quiere que nosotros le conozcamos. Lucas 24, 27. Dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Aquí está hablando Jesús a los dos hombres que se encontró camino de Maús, ¿se acuerda? Y Jesús dice que él abrió las escrituras y yendo desde Moisés y hasta ¿dónde? Hasta los profetas. Eso es una forma de decir, mostrándole en todo el Antiguo Testamento, que era lo que estaba escrito hasta ese entonces, en todo el Antiguo Testamento, ¿qué hablaban las escrituras? Hablaban de Jesús. Les declaraba todas las escrituras, en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Cuál es el mensaje del Antiguo Testamento? Jesús. Así de sencillo. Pastor, pero Jesús aparece en el Nuevo Testamento, no en el Antiguo. Es que Jesús es el Antiguo Testamento contiene la promesa de redención hecha a Abraham en Génesis 12, que él iba a enviar a través de la simiente de Abraham la salvación para toda la humanidad. Jesús es el tema principal. ¿Yo dónde puedo conocer a Dios? En las Escrituras. Juan capítulo 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿qué va a hacer el Espíritu? Nos va a guiar a todo. ¿A quién tenemos de ayuda para poder conocer a Dios? Al Espíritu Santo. Tú no estás solo. Hermano, cada vez que tú abres las Escrituras, si lo haces en una actitud de dependencia de Dios, si lo haces queriéndote encontrar con Dios y con su verdad, no diciéndole a la Biblia lo que la Biblia tendría que decir, no, sino pidiéndole a Dios que Él te enseñe a través de la Biblia, tú vas a encontrar con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, vemos que la Biblia es un libro especial, porque solamente a través de las Escrituras conocemos a Dios. Dios se revela en las Escrituras. En segundo lugar,
Solo por las Escrituras tenemos la sabiduría para la salvación. La gran pregunta de la humanidad: ¿y cómo voy a ir al cielo? ¿Cómo hago para ir al cielo? ¿Dónde encuentro la respuesta? En la palabra de Dios. La palabra toda habla de Jesús. Ya lo vimos en Lucas 24:27, cuando dice que las Escrituras dicen sobre Jesús. Les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Y Pedro, hablando en Hechos capítulo 10, versículo 43, dice: de Jesús, ¿dan testimonio quién? Todos los profetas, que todos los que creyeron en él recibirán ¿qué? Perdón de pecados por su nombre. Hermano, Jesús es el único camino a salvación. No son tus obras, no son tus buenos deseos, no es ni siquiera lo que tú puedes llegar a hacer en este mundo. Jesús es el único camino a salvación. Pero tengamos cuidado, porque hay muchas religiones que tienen a un Jesús. Los testigos de Jehová hablan de Jesús. Los mormones, los islámicos. ¿Usted sabe que el Jesús está en el Islam, en el Corán? Pero es un profeta. A como es Elías, a como es Eliseo, a como es Isaías, es Jesús. Ellos no ven a Jesús como el Hijo de Dios. Por eso es que, hermano, no basta solamente con saber que hay Jesús. Yo tengo que tener la información correcta de quién es Jesús. También la Biblia me muestra mi condición pecaminosa. Romanos capítulo 3, versículo 20 nos dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es ¿qué? Yo me creía muy bueno y muy justo, hermano, porque yo no era tan malo como mis amigos. Mis amigos hacían cosas de verdad que a veces yo me asustaba, pero yo no era tan malo. Según yo era bueno. Pero pasaba algo extrañamente. Cada vez que abría la palabra de Dios y leía y decía: y allí será el lloro y crujir de dientes, a mí la conciencia me mataba. Me comenzaba a llenar de un terror y de un temor en el corazón. ¿Sabe por qué? Porque yo sabía que yo había hecho cosas malas. Mi conciencia estaba empañada. Podía reconocer algunas cosas malas que había hecho, pero al mismo tiempo me creía bueno. ¿Sabe dónde yo me convencí de que yo era completamente malo? ¿Qué nos da conocimiento de pecado? En la ley de Dios. ¿Usted sabía que la ley de Dios nunca fue un instrumento de salvación? Algunos piensan que en el Antiguo Testamento la gente, el pueblo de Israel, entraba al cielo por obedecer la ley de Dios. Eso es mentira. Dios nunca ha dado su ley como un instrumento de salvación, básicamente por dos cosas. Uno, porque todo hombre ya ha pecado y nace con una naturaleza caída. De entrada, nuestra naturaleza, ¿cómo es? Caída. Y en segundo lugar, hermanos, porque si yo quisiera salvarme por medio de las obras de la ley, yo no tendría que haber violado la ley nunca en mi vida. Santiago nos dice que el que viola una pequeña parte de la ley, ha violado toda la ley. Toda la ley. Dios nunca ha dado la ley para que el hombre se salve. Al contrario, la ha dado para que nos demos cuenta la santidad de Dios y que nosotros somos incapaces de poder cumplir con esa santidad. La ley dice en Gálatas capítulo 3, versículo 24, que la ley es un ayo, una niñera, un guía infantil, un tutor, como la niñera que algunas personas contratan para el hijo. La ley es un ayo
que el propósito de esta ley es llevarnos, ¿a dónde? A Cristo. Hermano, la única forma que tú puedas ser salvo es si llegas a entender que eres el peor de los pecadores de este planeta. La única forma que tú puedes llegar a ser salvo es que abandones completamente tu propia justicia. No es que, bueno, yo no soy tan malo como otros. Eso no te va a permitir recibir la gracia de Dios. Cuando tú te comparas con la ley de Dios, tú dices, pero yo no he matado, yo no he robado. Claro, no has robado un banco, pero le asaltabas bien la cartera a tu mamá cuando niño. ¿Cuántos de nosotros cumplimos a la perfección la ley de Dios? Es más, ¿cuántos de nosotros pasamos un día sin pecar? Creo que era Spurgeon el que decía, cuando el hombre llega a Cristo, llega sabiendo que es pecador, pero entre más crece en Cristo, más se da cuenta que es pecador. Hermanos, nosotros conocemos nuestra realidad a través de la ley de Dios que está en las Escrituras. Pero la Biblia no solamente nos muestra nuestra maldad, la Biblia da sabiduría para salvación. Segunda de Timoteo 3:15 dice, y desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Está hablando de Timoteo. ¿Quién le enseñó a Timoteo las Sagradas Escrituras? Su mamá y su abuela. Su mamá y su abuela. ¿Desde cuándo le enseñó? No, es que al niño hay que esperar a que tenga 18 años para comenzar a instruirlo. ¿Ese era el pensamiento? No. ¿Desde cuándo sabía Timoteo las Escrituras? ¿Desde cuándo necesita tu hijo conocer las Escrituras? Te digo una cosa, no importa la edad que tenga tu hijo, si recién vas a comenzar ya estás tarde. El niño tiene que comenzar a conocer de Dios desde antes, así que deja de perder el tiempo. No esperes a que siga pasando el tiempo. Si no le estás enseñando a tus hijos las Escrituras, comienza hoy mismo. Porque tu hijo no va a ser salvo solamente porque es tu hijito bonito, qué lindo mi hijito, ¿no es cierto? Los papás nos dejamos dejamos que se nos nuble la visión, somos poco objetivos con nuestros hijos porque los vemos lindos, chiquititos, ay qué lindo, no, mi hijito no hace nada malo. Claro, recuérdate a ti mismo cuando tenía su edad. ¿Hacías cosas malas a la edad de tu hijo? No, hermano. Sigue diciendo, desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación. ¿De dónde viene la salvación o cómo Dios trae la salvación? Según este versículo, yo necesito sabiduría. Ahora, esto no es un tipo de gnosticismo donde yo conozco algún conocimiento secreto y oculto y esa es la puerta de la entrada al cielo. No se trata por conocer. Pero a través del conocimiento del Evangelio, yo me encuentro con Jesucristo. Dice, para ser sabio para la salvación por la fe. No es el conocimiento que da la salvación, sino lo que da la salvación es la fe en Cristo Jesús. Romanos capítulo 16, versículo 26, nos dice, pero porque ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se nos ha dado el conocer a todas las gentes, se ha dado a conocer, a todas las gentes, ¿para qué? Obedezcan a la fe. No puede haber fe sin palabra. Así de sencillo. No hay fe sin palabra. La fe viene por el oír. Hermano, quita la palabra de Dios
y el hombre no tiene forma de ser salvado. No tiene forma. ¿Quieres que tus hijos se conviertan? ¿Cuántos papás que tienen ese deseo? ¿Qué necesita tu hijo? Pablo diría, ¿y cómo conocerán si no hay quien les predique? Entonces ya hemos visto, hermanos, que solo la Biblia es la revelación de Dios. Solo la Biblia te da sabiduría para salvación. Y ahora terminemos con esto. Solo la Biblia, solo las Escrituras te dan sana doctrina. Ya Dios se reveló, ya lo conocí por medio de Jesús. Y ahora la pregunta es, ¿y cómo debo crecer? ¿Cómo debo madurar? ¿De dónde saco la información para saber cómo madurar? ¿Cómo es un cristiano verdadero? ¿De dónde saco esa información? De la Biblia. Proverbios 6:23 nos dice que el mandamiento es lámpara y la enseñanza luz y camino de vida las reprensiones que te instruyen. La palabra de Dios es esa lámpara, es esa luz, es ese camino de vida por el cual los creyentes deben caminar. Solamente a través de las Escrituras la iglesia alcanza la madurez. Ya lo hemos leído en los versículos que leyó el hermano Israel al inicio. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Y vea lo que sigue. Y es útil, efectivo. Nada en este mundo, ningún pensamiento en este mundo puede hacer esto. El único que puede producir este efecto en el corazón de los hombres no son las tradiciones, no son tus pensamientos, no es el evangelio extraño que trae algún pastor o profeta. La única que puede producir efectivamente el crecimiento es la palabra de Dios. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Y ojo, a fin de que el hombre de Dios sea. Vea que ¿quién va a llegar a ser perfecto? ¿Quién es el hombre de Dios? ¿Solamente el pastor? ¿Solamente el liderazgo de la iglesia? ¿Quién es el hombre de Dios? Cualquiera de los creyentes. El creyente puede llegar a ser como perfecto. Esto significa maduro, que no le falta nada. No significa que nunca falle, pero significa que ha alcanzado una madurez. Enteramente preparado para toda buena obra. Y el Salmo 19, versículos 7 y 8, nos dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. A ver, ¿será cierto que alegra el corazón? Avísele, algunos hermanos le tienen que avisar a su cara que el corazón está alegre. Y el precepto de Jehová es puro, que alumbra. ¿Cómo crecemos nosotros? Por la palabra. Martin Lloyd Jones, un muy famoso predicador del siglo pasado, él decía, sin lugar a dudas, todos los problemas de la iglesia hoy y todos los problemas del mundo se deben a una desviación de la autoridad de la palabra. ¿Por qué es que la iglesia está en decaimiento? Porque la autoridad de la palabra se le ha quitado a Dios y los hombres han tomado pensamientos de hombres para decir que eso es la verdad. No, hermanos. La palabra de Dios es lo que necesitamos. Romanos capítulo 15, versículo 4. Vea lo que dice. Porque las cosas que se escribieron antes, las cosas bíblicas, ¿para qué se escribieron? Para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que tengamos paciencia y consolación y tengamos esperanza. Pero hermano, ¿por qué Dios se molestó
en preservar un libro durante más de 3.500 años, porque la Biblia se comenzó a escribir hace 3.500 años. Y se escribió alrededor de 1.600 años y Dios la ha preservado durante casi 2.000 años para que llegue a nosotros. ¿Por qué Dios se dio semejante trabajo? Para que la tengas guardada en tu escritorio y nunca la toques. Para que sea la aplicación menos abierta de tu celular. ¿Para qué Dios preservó las escrituras? Para enseñarte, dice este versículo, para nuestra enseñanza se escribieron. Dios preservó las escrituras porque Dios pudo haber hablado y que nadie escribiera. O pudieron haber escrito y esos escritos perderse. ¿Por qué se preservó? Para ti y para las generaciones que vienen. Porque cuando las personas ignoran la palabra, caen en error. Mateo 22, 29, Jesús dice que unos hombres los saduceos estaban errando porque ignoraban ¿qué? Cuando tú ignoras las escrituras, estás yendo ¿hacia dónde? Hacia el error. Primera de Pedro 4:11 nos dice, si alguno habla, ¿qué tiene que hacer? Hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme a las palabras de Dios. En otras palabras, no vivas tu vida como tú crees que se tiene que vivir. El cristiano tiene que acomodarse ¿a qué? A las palabras de Dios. Porque la única forma, dice, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. La única manera que el creyente viva para la gloria de Dios tiene que ver con hacerle caso a la Biblia. Por eso es que Santiago dice en el capítulo 1, versículo 22, que nosotros debemos ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, porque el que oye simplemente se está engañando a sí mismo. Dios espera que nosotros obedezcamos la palabra de Dios. Y para terminar, hermanos, ¿sabe aparte de obedecer la palabra de Dios lo que debemos hacer? Amarla. Quiero que note estos 4 versículos del Salmo 119. El versículo 97 que dice el salmista, oh, cuánto amo tu ley. Esas pudieran ser tus palabras, hermano. Examinándote a corazón, ¿tú pudieras decir esto hoy? Señor, cuánto amo tu ley. Es mi meditación todo el día. El versículo 113. Aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley. El versículo 159. Mira, oh Jehová, que amo tus mandamientos. ¿Tú sabes lo que es llamar a Dios testigo de mi amor por la palabra? Señor, mira cuánto amo tus mandamientos. Versículo 167. Mi alma ha guardado tus testimonios y los he amado en gran manera. Hermano, no hay conocimiento de Dios sin la palabra. No hay salvación sin la palabra. No hay madurez sin la palabra. ¿Quieres conocer a Dios? ¿Quieres ser salvo? ¿Quieres ser maduro? ¿A dónde tienes que ir? A las Escrituras. Ningún tesoro puede compararse con el tesoro de las Escrituras. El hombre puede descubrir todos los secretos del universo, que si desconoce la palabra de Dios, no tiene nada. Así de sencillo. Es fundamental que la palabra de Dios esté en nosotros, porque es la única forma que podemos conocer a Dios, es la única forma que nos declaremos pecadores, es la única forma que alcancemos la misericordia. Es la única forma de llegar a la redención a través de la obra de Jesús. La Biblia nos muestra cómo debemos vivir en este mundo. Hermano, le quiero invitar a que usted por un momento se ponga a pensar
sobre su relación con la palabra de Dios y su relación con el pecado. La única forma que tú alejes el pecado de tu corazón es que te acerques a la palabra. Pero creo que todos tenemos que confesar a Dios que hemos sido muy descuidados con respecto a la palabra. La luz que Dios nos ha dado, hemos permitido que se haga oscuridad. No, hermano. Vea la palabra, estudia todos los días, hazte hoy el propósito y no sea como esas dietas que comienzo el lunes y nunca la comienzas. No. Hazte el propósito que a partir de hoy comienzas a estudiar la palabra de Dios de una manera seria y constante. Porque solo la Escritura nos puede llevar a vivir la vida de Dios.